Durante más de 3 meses, la rutina de mis jueves por la noche tenía un nombre propio: Mauricio. No era el típico contacto volátil que uno encuentra en las calles de Guadalajara. Él era lo que en mi entorno llamaríamos una presencia recurrente. Mi nombre es Lorena, y en este mundo la previsibilidad es un lujo que se paga caro. Mauricio era un hombre metódico, de modales impecables y una generosidad que me permitió dejar de preocuparme por las facturas acumuladas. Cada semana nos reuníamos en lugares públicos o suites de hoteles discretos, donde él se limitaba a conversar o a solicitar mi acompañamiento en reuniones. Había construido una fachada de caballero vulnerable que terminó por desarmar mis defensas. Por eso, cuando después de 12 semanas de trato impecable, me extendió la invitación para participar en un evento privado en su residencia personal, no sentí miedo, sino una especie de gratitud mal encaminada. Me ofreció una suma que resolvería mis problemas por meses, alegando que se trataba de una reunión con socios, donde mi presencia sería el toque de distinción necesario. La propiedad de Mauricio no estaba en las zonas transitadas que yo conocía. Conducir hasta allí fue como internarse en un laberinto de muros altos y vegetación descuidada en las afueras de la ciudad. Al cruzar el umbral de su mansión, el aire cambió. Ya no estaba el hombre cálido de los restaurantes de lujo. En su lugar, me recibió un Mauricio de mirada vidriosa y movimientos erráticos. La casa olía a una mezcla de encierro y productos químicos industriales. Antes de que pudiera procesar el cambio de ambiente, me guió hasta una habitación aislada que había sido acondicionada con un lujo quirúrgico y frío. Sobre una silla de terciopelo, descansaba un vestido de novia de seda pesada. Pero no era una prenda de celebración, era un diseño antiguo, con bordados que parecían imitar venas humanas. Mauricio me indicó, con una voz que ya no reconocía, que debía ponérmelo para el inicio del proceso. Al entrar en esa prenda, sentí que mi piel dejaba de pertenecerme. Una presión invisible me hizo sentir atrapada en aquel espacio, mientras escuchaba cómo aseguraba la puerta desde fuera. El terror real comenzó cuando la puerta se abrió de nuevo y Mauricio entró acompañado de 3 hombres que vestían batas blancas manchadas de sustancias irreconocibles. No eran espectros ni fantasmas, eran hombres de carne y hueso, con ojos llenos de una lucidez fanática que resultaba mucho más aterradora que cualquier aparición. Me llevaron al centro de la sala, donde una mesa de madera oscura esperaba bajo una lámpara de luz blanca intensa. Me indicaron que permaneciera inmóvil, utilizando cintas de seda colocadas de forma simbólica a mi alrededor como parte de una preparación simbólica. Mauricio comenzó a hablar sobre la trascendencia de la forma, explicando que mi estructura física era el molde perfecto para recuperar algo que él había perdido. Supe en ese instante que me encontraba en un espacio diseñado para fines que nunca debieron existir. Uno de los hombres se acercó sosteniendo un objeto antiguo de metal, similar a una herramienta ceremonial, pero con inscripciones que no lograba reconocer. Sentía una alteración profunda dentro de mí al ver cómo preparaban instrumental que no tenían nada de artístico. El terror psicológico de saber que estas personas creían firmemente en su locura era asfixiante. Mauricio ajustaba equipos a su alrededor con precisión obsesiva. Activaban dispositivos a mi alrededor que emitían un zumbido agudo que me perforaba los oídos. Empezaron a recitar palabras en un idioma que no lograba reconocer, sonidos graves y repetitivos que marcaban el ritmo de sus movimientos. Sentí que mi presencia era reducida lentamente a un simple objeto de estudio en una estructura oculta dedicada a fines inhumanos. No había nada sobrenatural aquí, solo la crueldad humana
potenciada por una obsesión sin límites. La intención del proceso parecía atraer algo a través del desgaste emocional, una esencia que Mauricio reclamaba con cada gesto simbólico que trazaban en el aire a mi alrededor. Las horas se volvieron una mancha de sudor frío y pánico absoluto. Él se aseguraba de que permaneciera despierta, obligándome a enfrentar mi reflejo en una placa de acero pulido, mientras los hombres de blanco operaban cerca de mí. La sensación de vulnerabilidad era total. Entendí que yo era una pieza central en un círculo oculto de personas influyentes que buscaban en la biología lo que la naturaleza les había negado. Una sensación abrumadora me debilitaba, no por el cansancio, sino por la comprensión de que para ellos yo ya no era Lorena, sino materia prima. La cercanía de aquella herramienta ceremonial, acercándose a mi rostro, fue el punto de quiebre de mi cordura. El final de la noche fue un caos de realidad brutal. Un error en uno de los dispositivos provocó un cortocircuito que sumió la habitación en una oscuridad repentina y un humo denso de cables quemados. Aproveché la confusión para liberarme de las cintas de seda, impulsada por un instinto de supervivencia que nunca supe que poseía. En la negrura, escuché los gritos de rabia de Mauricio y el choque de metal contra el suelo. Logré zafarme de la situación gateando por el suelo frío hasta encontrar una salida de servicio. Salí de la mansión bajo una lluvia que se sentía como ácido, corriendo por el barro hasta que mis pies cedieron al dolor, sin mirar atrás, con el vestido de seda desgarrado colgando de mi cuerpo como algo que ya no me pertenecía. Logré llegar a una gasolinera en la carretera, donde mi estado provocó que pidieran ayuda de inmediato. Sin embargo, cuando las personas que acudieron llegaron a la dirección que les proporcioné, la mansión estaba vacía. No había muebles, ni rastros de Mauricio, ni rastro de los hombres de blanco. Mi historia se apagó en esa sala estéril para el mundo oficial, ya que sin pruebas físicas, mi relato fue clasificado como un episodio de desorientación. Pero yo sé la verdad. Sé que caí en un círculo oculto de personas influyentes que operan bajo la fachada de la respetabilidad en Guadalajara. He descubierto que otras personas antes que yo dejaron de ser vistas tras aceptar encargos similares y que, según los rumores, su presencia se desdibujaba por completo. Hoy, camino por Guadalajara con el miedo cosido al alma. Cada vez que veo a un hombre con modales demasiado perfectos o escucho una voz suave y educada, mi cuerpo tiembla. La cercanía de aquel objeto afectando mi concentración es una sensación que no me abandona. Sé que Mauricio sigue ahí fuera, buscando a la siguiente mujer que confíe en su trato constante. Soy una sobreviviente, atrapada para siempre en el recuerdo de ese lugar, sabiendo que el terror más puro no viene de los fantasmas, sino de los hombres que tienen el poder suficiente para convertir sus obsesiones en una realidad fría y calculada. Mi vida se salvó, pero Lorena murió en esa habitación. La mujer que queda es solo un eco que espera, aterrorizada, que Mauricio nunca decida que su proceso quedó incompleto. A inicios de mis 20s, el mundo es un escenario que crees dominar con la fuerza de los puños y la arrogancia de la juventud. Mi nombre es Julián. En aquel entonces, mi vida en Guadalajara era un torbellino de imprudencia. Mi estatura de 1,80 m y mi complexión robusta me daban una ventaja que usaba para evadir responsabilidades y buscar emociones fuertes. Una noche, lo que comenzó como una incursión de desmadre con amigos terminó frente a una fachada anónima en el centro de la ciudad.
Subimos unas escaleras de madera crujiente que daban a un segundo piso sumido en una penumbra rojiza. El aire estaba saturado de un incienso tan denso que parecía querer asfixiar los pulmones. Fue allí, entre el humo y el eco de risas forzadas, donde mis ojos se posaron en Esmirna. Ella no era simplemente una mujer, era una visión de una belleza perturbadora. Tenía el cabello negro como el ala de un cuervo y unos ojos color miel que parecían contener una sabiduría ancestral y dolorosa. Me ofreció una suma que resolvería mis problemas por meses por una cita privada, y yo, hipnotizado por su acento extranjero y su presencia cálida, acepté sin dudar. Al entrar en su habitación, el ambiente era gélido a pesar de las velas que ardían en cada esquina. Esmirna destapó un espejo inmenso frente a nosotros, un cristal que parecía devolver una imagen distorsionada de la realidad. Mientras la situación avanzaba, sentí que la energía de la sala cambiaba. No era una experiencia común, era como si las paredes estuvieran escuchando. Antes de marcharme, vi en su espalda un tatuaje que me heló la sangre. Una figura simbólica asociada a la muerte que parecía vibrar bajo su piel. Esmirna me miró con una súplica silenciosa y me susurró que volviera, no por el dinero, sino porque algo en mí le recordaba a la libertad que ya no poseía. Regresé a la semana siguiente, ya no como un buscador de placer, sino como un hombre obsesionado. Nuestra relación se transformó en un idilio clandestino que desafiaba las reglas de la patrona, la mujer de carácter arrogante que regenteaba aquel sitio. Esmirna me confesó el horror de su situación. Ella era una pieza central en un círculo oculto de personas influyentes que utilizaban el esoterismo para someter a sus trabajadores. El tatuaje no era tinta. Era un estigma de lealtad absoluta, realizado mediante una práctica que desafiaba cualquier límite ético. Aquello a lo que estaba ligada volvería por ella, me decía temblando. Decidimos desafiar al destino. Con mis ahorros del taller mecánico y su determinación, planeamos una vida juntos, lejos de esa estructura oculta dedicada a fines inhumanos. Nos casamos en una ceremonia privada y por un tiempo la felicidad eclipsó al miedo. Esmirna quedó embarazada y nuestro amor parecía ser el escudo perfecto contra la oscuridad. Sin embargo, el terror real se manifestó de forma física. Esmirna comenzó a sufrir de fríos inexplicables y sensaciones punzantes en el área del tatuaje. La piel alrededor de la figura comenzó a tornarse de apariencia apagada, a pesar de que los médicos no encontraban ninguna afección clara. Una sensación abrumadora la debilitaba día con día. Una noche, mientras dormíamos, la escuché gritar. Al encender la luz, vi que las sábanas estaban cubiertas de una sustancia oscura imposible de explicar. Era como si el pacto que ella había roto estuviera intentando devorarla desde adentro hacia afuera. Desesperado, busqué a una curandera en las afueras. Pero la sombra de la patrona y su entidad ya habían marcado la hora final. La tragedia nos alcanzó una noche de lluvia eléctrica al regresar a nuestro departamento. En la oscuridad del callejón, un hombre con la mirada perdida y el rostro desencajado nos interceptó. No pidió dinero. Simplemente se quedó mirando a Esmirna con un terror absoluto, como si frente a él no hubiera una mujer embarazada, sino la manifestación de una fuerza antigua. En un arranque de locura, el sujeto desató una agresión repentina. Sentí una sensación repentina que recorrió mi cuerpo cuando vi a Esmirna caer. La escena fue dantesca. El impacto alcanzó directamente el centro del tatuaje de su espalda, provocando un daño irreversible.
Su presencia se desdibujaba por completo mientras el entorno quedó marcado por la tragedia. En ese instante, comprendí que la agresión no había sido casualidad. Era el cobro de la deuda. La maldición se había cumplido al pie de la letra. Días después, consumido por un deseo de justicia que rozaba la locura, acudí a la mujer que la curandera me había recomendado antes de la tragedia. Llevaba conmigo las pertenencias de Esmirna, todavía impregnadas de su aroma y su dolor. En un altar rodeado de símbolos prohibidos, entregué mi voluntad a cambio de que la patrona pagara por cada lágrima de mi esposa. La respuesta de la entidad fue inmediata. Esa misma noche, el local del segundo piso fue escenario de un evento que el hecho fue clasificado como inexplicable. La patrona fue encontrada sin señales vitales en su oficina. Alguien o algo había dejado una marca imposible de explicar en su pecho con una exactitud inquietante, justo donde ella portaba su propia marca de poder. Las luces del lugar se fundieron y el aroma a incienso fue reemplazado por el olor a azufre. Hoy, mi vida es un eco de lo que pudo ser. El taller mecánico es solo una distracción para no pensar en el vacío que dejó Esmirna. Sé que el círculo oculto sigue operando en las sombras de la ciudad, buscando nuevas almas para sus pactos. Soy un hombre que sobrevivió para contar que la brujería es una realidad fría y calculada, y que algunas marcas nunca dejan de doler. Cada vez que miro al cielo gris de Guadalajara, recuerdo el rostro de la mujer que amé y el precio impagable de un pacto que solo el sacrificio pudo romper. Soy el guardián de un secreto atroz, atrapado para siempre en el recuerdo de ese lugar y de la promesa rota que nos costó todo. En este mundo, la intuición es la única herramienta de supervivencia que nunca puedes permitirte perder. Mi nombre es Mireya y llevo años navegando las corrientes complejas de la vida nocturna en Guadalajara. Mi escenario cotidiano es un segundo piso de luces rojas y aroma a sándalo, un lugar donde he aprendido a leer a los hombres antes de que pronuncien la primera palabra. He visto de todo. Desde el arrogante que busca reafirmar su poder hasta el solitario que solo quiere ser escuchado. Todo marchaba bajo un control estricto hasta que apareció él. Se llamaba Adrián, un abogado de unos 28 años con una apariencia impecable y una mirada que irradiaba una vulnerabilidad casi infantil. A inicios de mis 20s, creía que podía distinguir entre un cliente inofensivo y uno peligroso, y Adrián parecía encajar en la primera categoría por su trato pulcro y su discurso articulado. Al principio, nuestra relación fue estrictamente profesional. Él buscaba un encuentro privado para hablar de su reciente ruptura amorosa. Me contaba, con una voz cargada de melancolía, cómo su exnovia lo había dejado después de años de planes y promesas. Sus historias eran largas, llenas de detalles sobre su soledad y el vacío que sentía en su despacho de leyes. Con el paso del tiempo y el aumento de la confianza, las barreras empezaron a difuminarse de forma sutil. Empezamos a vernos fuera del lugar de trabajo, en lo que parecían ser citas privadas en cafeterías discretas y parques poco concurridos de la ciudad. Adrián era educado, respetuoso y brillante, pero empecé a notar que su afecto mutaba en algo más denso y posesivo. Un día, mientras cenábamos, con una intensidad que me erizó la piel, me pidió que abandonara mi oficio. Me ofreció su protección, una cuenta bancaria y una vida juntos bajo sus términos. Yo, con la claridad que me ha dado este entorno, le dije que no. Respeté su sentimiento,
pero le dejé claro que mi libertad y mi autonomía no estaban en venta. Él pareció aceptarlo con una sonrisa mansa y un gesto de resignación. Pero esa fue la noche en que la verdadera pesadilla comenzó a tejerse en las sombras, lejos de mi vista. Poco después de aquella negativa, mi realidad empezó a fracturarse de una manera que la lógica no podía explicar. Lo que inicialmente atribuía al cansancio acumulado o al estrés se convirtió en una sensación abrumadora que me debilitaba a cada hora del día. Una pesadez antinatural se instaló en mis hombros, como si cargara con el peso de una presencia invisible que me seguía a todas partes. Pero lo más aterrador no era el agotamiento físico, sino la invasión sistemática de mi mente. No podía dejar de pensar en Adrián. Su rostro aparecía en mis sueños más profundos y en mis pensamientos más banales durante el trabajo, no como un deseo genuino, sino como una imposición forzada y violenta. Sentía una alteración profunda dentro de mí, un hambre emocional inexplicable por alguien a quien, en condiciones normales, ya habría dejado de ver. Era como si mi propia voluntad hubiera sido secuestrada por un parásito invisible. Los síntomas físicos escalaron con una rapidez alarmante. Comencé con náuseas matutinas y vómitos constantes que los médicos de la clínica no lograban explicar con análisis de sangre o ultrasonidos. Mi piel, que siempre cuidaba con esmero, comenzó a verse visiblemente deteriorada, perdiendo el brillo y adquiriendo un tono cenizo. Mis ojos perdieron esa chispa de astucia que siempre me había caracterizado frente a los clientes. Una noche, mientras intentaba dormir, sentí sensaciones punzantes en el pecho, justo sobre el corazón, como si miles de hilos de nylon invisibles tiraran de mis órganos hacia una dirección específica, la ubicación del despacho de Adrián. Era un proceso inquietante donde mi libertad de pensamiento estaba siendo aniquilada. Me sentía atrapada para siempre en el recuerdo de sus palabras, en su olor a loción cara y en su voz pausada. Comprendí que su respeto ante mi negativa había sido solo una máscara para ocultar una práctica que desafiaba cualquier límite ético, una manipulación de energías que buscaba doblegarme por la fuerza. Desesperada y al borde del colapso nervioso, pues ya no podía ni cumplir con mis labores habituales, acudí a una curandera en el barrio de Santa Tere, de la que muchas compañeras hablaban en voz baja cuando las cosas se ponían extrañas. La mujer, al verme entrar, no necesitó que dijera una sola palabra. Me miró fijamente y sacó un huevo de gallina y un manojo de hierbas amargas. Traes un nudo en el espíritu, niña, un amarre de los antiguos. Sentenció con una voz que no admitía réplicas. Me explicó que Adrián, usando su conocimiento y recursos, me había realizado un amarre de enamoramiento, un acto de coacción espiritual diseñado para anular mi voluntad y obligarme a buscarlo de rodillas. Era una estructura oculta dedicada a fines inhumanos, donde el afecto se reemplazaba por una cadena de energía oscura que me estaba consumiendo la vida para alimentar su ego. La curandera realizó una limpieza profunda que duró horas. Fue una experiencia dolorosa. Sentía que me arrancaban pedazos de piel invisibles con cada oración que ella recitaba. Durante el proceso, visualicé los hilos negros que me unían a Adrián. Se veían como venas podridas que salían de mi pecho y se perdían en la distancia. Cuando el último vínculo se cortó, experimenté una liberación física tan violenta que terminé expulsando un residuo oscuro y fétido, algo que no pertenecía a mi cuerpo. De inmediato, la ligereza regresó y los vómitos cesaron.
dejando en su lugar una claridad fría y un odio justificado. Adrián nunca volvió a buscarme. El rebote de su propia magia, al ser cortada, parece haberle causado un daño legal o personal que lo alejó definitivamente de mi zona. Hoy sigo en el oficio en el mismo segundo piso, pero ya no soy la misma mujer confiada de antes. El hecho fue clasificado en mi memoria como la lección más brutal de mi carrera. Ahora camino protegida ante dicho amarre, cargando siempre conmigo un resguardo de plata y azabache que blinda mi espíritu contra aquellos que confunden el deseo con la propiedad. He aprendido que la libertad tiene un precio muy alto y que algunas marcas nunca dejan de doler cuando el clima cambia. Pero prefiero 1000 veces el dolor de la realidad cruda que la paz fingida de una voluntad encadenada a un hombre que solo quería coleccionarme como un trofeo de su propia obsesión. A los 24 años, uno cree que ha visto lo suficiente como para no dejarse deslumbrar, pero hay personas que se dedican profesionalmente a fabricar espejismos. Mi nombre es Fernanda. Llevaba casi un año trabajando en servicios de compañía de alto perfil dentro del entorno corporativo de Monterrey, lo que me permitió conocer a Enrique. Él era un hombre de unos 40 años, con un magnetismo gélido y una cuenta bancaria que parecía no tener fondo. Durante meses, nuestro acuerdo fue una presencia recurrente de cenas de negocios y eventos de gala, donde mi función era ser el complemento perfecto para su imagen de éxito. Enrique siempre fue respetuoso, casi distante, ganándose mi confianza a base de gestos calculados. Por eso, cuando me propuso realizar un viaje a Cancún como su acompañante para una serie de reuniones exclusivas con inversionistas extranjeros, no vi una amenaza, sino una oportunidad. Me ofreció una suma que resolvería mis problemas por meses, la disponibilidad absoluta durante esa semana. El viaje comenzó en un jet privado, un entorno de lujo que me hizo bajar la guardia por completo. Al aterrizar, no nos dirigimos a la zona hotelera que todos conocen, sino a una villa oculta en una reserva privada al sur de la costa, un lugar donde la selva parece querer devorar las construcciones. La propiedad era una estructura de concreto y cristal que se alzaba frente a un mar de una quietud perturbadora. Sin embargo, al cruzar el umbral, noté que el personal de servicio no hablaba y evitaba el contacto visual. Enrique cambió en el instante en que el avión desapareció del horizonte. Su cortesía se transformó en una autoridad asfixiante. Me guió hasta una habitación aislada en el ala este, una estancia con vista al océano, pero con cristales reforzados que no se podían abrir. Antes de que pudiera protestar, escuché cómo aseguraba la puerta desde fuera. El paraíso se convirtió, en un segundo, en una prisión de diseño. Los días siguientes fueron un proceso inquietante de erosión mental. No hubo reuniones de negocios ni inversionistas. Enrique aparecía solo para vigilar que cumpliera con una rutina específica. Debía vestir ropajes de telas pesadas que no encajaban con el clima tropical y permanecer en silencio mientras él activaba grabaciones de sonidos graves y repetitivos que inundaban la villa. Empecé a experimentar una sensación abrumadora que me debilitaba. El aire acondicionado estaba siempre al mínimo, creando un frío artificial que me hacía castañar los dientes mientras veía el sol abrasador afuera. Bajo una lámpara de luz blanca intensa que nunca se apagaba, Enrique exigía, como parte del acuerdo, que leyera textos en un idioma que no lograba reconocer, obligándome a enfrentar mi reflejo en los ventanales hasta que mis propios rasgos me parecían ajenos. Una noche, Enrique entró acompañado de 2 hombres que portaban una herramienta ceremonial.
un objeto antiguo de metal con el que trazaban gestos simbólicos en el aire a mi alrededor. No había violencia física directa, pero el terror psicológico era devastador. Me hacían sentir que yo era una pieza central de una estructura oculta dedicada a fines inhumanos. Un experimento para ver cuánto podía resistir una mente antes de quebrarse por completo bajo la privación del sueño y la luz constante. Sentía una alteración profunda dentro de mí, como si mi voluntad fuera un hilo que ellos estiraban más y más. Las sombras de la selva parecían cobrar vida y filtrarse por los cristales, mientras Enrique me susurraba que nadie en Monterrey sabía dónde estaba realmente y que mi vida anterior era solo un resto abandonado. Estaba en manos de un círculo oculto de personas influyentes que jugaban a ser dioses con la psique ajena. La oportunidad de huir surgió de un error humano, no de un milagro. Uno de los guardias, distraído por una falla en el generador principal de la villa durante una tormenta tropical, dejó una de las puertas de servicio sin el bloqueo electrónico habitual. Aproveché la confusión para liberarme de la habitación, moviéndome como una sombra por los pasillos de mármol que ahora estaban en penumbra. Logré zafarme de la situación saliendo por la parte trasera, donde la selva se encontraba con la construcción. Corrí sin dirección, guiada solo por el sonido del oleaje y el miedo a ser devuelta a esa lámpara blanca. La vegetación me desgarraba la piel y los insectos me acosaban, pero el terror de volver con Enrique era un motor mucho más potente. Corrí por kilómetros de Costa Virgen hasta que mis pies cedieron al dolor, dejando atrás los restos de seda de mi vestidura como algo que ya no me pertenecía. Al amanecer, encontré una carretera secundaria donde unos trabajadores locales pidieron ayuda de inmediato. Sin embargo, mi regreso a la realidad no fue el que esperaba. Cuando las personas que acudieron intentaron localizar la villa con las coordenadas que les di, solo encontraron un terreno baldío con cimientos antiguos. La mansión tecnológica parecía haberse desvanecido o nunca haber existido legalmente. El hecho fue clasificado como un episodio de deshidratación severa por las autoridades locales, pero yo sé que la limpieza fue obra del poder de Enrique. Hoy, de vuelta en Monterrey, mi vida es una búsqueda constante de seguridad. Sé que ese círculo oculto tiene ojos en todas partes y que otras personas antes que yo dejaron de aparecer en viajes similares. Algunas marcas nunca dejan de doler, especialmente las que no se ven en la piel, pero se sienten en el alma cada vez que escucho el sonido del mar. He aprendido que el terror más realista no necesita monstruos. Solo hombres con el poder de convertir sus obsesiones en una realidad fría y calculada. Sigo alerta, sabiendo que mi libertad es un milagro frágil y que Enrique, en algún lugar, sigue buscando la pieza perfecta para completar su liturgia de control.